El público tiene la palabra. Iniciamos su programa El público tiene la palabra. Hoy, viernes 4 de mayo del 2018. Como es costumbre, vamos a dar una revisada a los principales titulares de portada de los medios de comunicación nacional escrito, que dice Perú 21 en portada, una media cara de Kenji Fujimori, y dice: no dio la cara, Kenji no asistió a subcomisión de acusaciones constitucionales. Presidente pide al Congreso que apruebe facultades para legislar. Que dice Perú 21 en su página de política: gobierno evalúa contratos petroleros. Vizcarra dice, Perú 21, que evalúan conveniencia para el país. Que dice La República en portada: Premier discrepa de proyectos de Mulder y Acuña. No es democrático cerrar la puerta a los que quieren postular. Más abajo, en un segundo titular, Odebrecht negoció con los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cobrar millones al Estado. Colaborador eficaz revela cómo operaron. Investigan a los árbitros. Ya en páginas interiores del diario La República dice: Villanueva expresó su desacuerdo con ley que bloquea a nuevos candidatos. El diario La República también le pone la lupa a los beneficios tributarios de las universidades. Y algo importante, también habla de proyectos de ley que buscan acabar con el uso del plástico que hace tanto daño a la ecología y el medio ambiente. Ya está con nosotros en la mesa de conducción Evin Alberto Querevalú Román. Muy buenos días a los radioyentes de Eco Radio. Vamos a tratar de comentar las noticias más importantes. Gobierno evalúa contratos petroleros. Yo creo que allí el presidente Vizcarra creo que está haciendo bien, porque una de las cosas que debe hacer un presidente es justamente la transparencia. Y esos contratos petroleros que entregó el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el último día de su gestión no ha sido transparente, no ha sido de acuerdo a ley, y querían entregar de mala manera 4 millones de hectáreas en el mar peruano. Esto es desde Tumbes hasta Ancash. Y entonces han habido protestas sociales, lógicamente porque no ha habido una conversación con la población y ver si se puede o no hacer exploración de petróleo en el mar peruano. Entonces esto tiene que haber todo un estudio técnico, tiene que haber todo un estudio para poder evaluar si se puede realizar exploraciones en zonas que pueden ser muy sensibles. En el caso, por ejemplo, de Piura, ¿no es cierto?, en la bahía de Sechura, los marisqueros son casi cerca de 100.000. Entonces, ellos se oponen, lógicamente, porque estarían cerca del lugar donde ellos trabajan, en el mar, ya que el sembrío de las conchas de abanico en esa zona
dan mucho trabajo a toda esa gente de Sechura, ¿no? Y de las poblaciones aledañas. Entonces, creo que hace bien el presidente Vizcarra en evaluar los contratos petroleros, y creo que deben derogar esos decretos supremos que entregaron de mala manera a estas dos empresas americanas. Pero no solamente eso, también no debería pasar la ley de hidrocarburos, que no piensa en el país, sino piensa en cuestiones netamente empresariales. Claro, yo creo que la conversación que ha tenido Evo Morales debe ser una enseñanza para el presidente Vizcarra, porque es una ventaja económica que Bolivia, ¿no?, utilice el puerto de Hilo para desde ahí embarcar el gas. Entonces es una oportunidad magnífica para el país, pero además también los convenios que se pueden hacer con el hermano país de Bolivia, en el sentido de que en la zona sur pueda venir un gas barato para toda esa y un poco ayudar a la población. Los ministros de energía de Bolivia y Perú se reúnen el 15 de mayo acá en Lima y van a tratar la conveniencia o no de todo lo que tiene que ver energía y petróleo. Ojalá que se pueda solucionar de la forma como lo hizo Bolivia el tema del petróleo y el gas acá en el Perú. Claro, definitivamente lo que hizo Evo Morales cuando entró a su gobierno fue retomar lo que fueron sus lotes de petróleo y gas, y se invirtió la figura. Anteriormente el gobierno boliviano recibía 20% del pago de regalías y 80% se llevaban las empresas privadas. Así es. Entra Evo, cambió la regla de juego y dijo: no, ustedes están ganando demasiado dinero, por lo que ahora se va a invertir la figura. El Estado 80% y ustedes 18% encima. Entonces, y todas las empresas están allí, o sea, no pasó absolutamente nada. Acá se escandalizaron, y hoy por hoy el gobierno boliviano es boyante, su economía crece permanentemente, porque la industria del petróleo y el gas es una industria altamente que da muchos réditos económicos para un país, y además la seguridad energética, que es básico en un país para mirar en un largo plazo de las futuras generaciones. O sea, aquí hay que aprender de lo bueno, y eso bueno fue que hay que retomar la industria del petróleo en el Perú, sí. Hay que retomar el gas, sí. Hay que hacer un replanteamiento para que las empresas ganan demasiado, sí. ¿Y eso es malo? No es malo para todos los peruanos. Aquí tienen que los gobernantes una mirada al interno antes que entregarle todo esto, nuestras riquezas, a los privados. ¿Y por qué Evo Morales sí piensa en el país y nosotros no? Porque nuestra clase política está podrida, esa es la verdad. Nuestra clase política está demasiado corrupta, han entrado a un juego perverso con las empresas. Ya estamos viendo lo de Odebrecht, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es parte de una noticia, donde la corrupción generalizada ha estado en todos los niveles. Estudios de abogados de prestigio no se salvan, también periodistas, ¿no?, medios de comunicación, árbitros, ¿no?, de diferentes universidades de prestigio. Entonces aquí casi no se salva nadie, pero todavía está tapadito ahí, incluido congresistas que han financiado empresas. Y eso hay que saberlo. Tenemos que limpiar nuestro país de la corrupción. Hay que hacerlo, sí o sí. El pueblo lo aclama. Necesitamos limpieza y transparencia en el país, sí, y los políticos tienen que comenzar por casa. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos con el público tiene la palabra. Con el público tiene la palabra, por considerarlo de interés nacional, vamos a ver claramente lo que hizo Evo Morales cuando nacionalizó los hidrocarburos de Bolivia
y exigió a las empresas privadas su producción. Evo Morales firmó un decreto supremo que nacionalizó y dio al Estado el control absoluto de los hidrocarburos, controlando los oleoductos, los gasoductos y refinerías, incluidos los de la española Repsol. Por supuesto que pusieron el grito en el cielo. Evo Morales considera los actuales contratos como nulos, puesto que no fueron ratificados en su momento con todo lo conveniente para el país. Y dice, ataviado con el casco petrolero, Evo eligió el pozo petrolero de San Alberto en la región sureña del Chaco, departamento de Tarija, que atesora el 90% del gas y el petróleo de Bolivia, para declarar muerta la ley de capitalización, bloqueado por suministro de hidrocarburos, o flanqueado debe ser por suministro de hidrocarburos, y el presidente del Senado leyó y firmó el decreto supremo. Hay que leer ese decreto supremo para ver qué contiene, el 28701, Héroes del Chaco, por el que declaró que se acabó el saqueo de los recursos naturales de Bolivia. Decreto Supremo 28701. Si las empresas no respetan nuestras medidas, nos haremos respetar a la fuerza. La verdad que primero hay que pensar en el país. Hay que ver ese decreto supremo 28701, en el cual yo me acuerdo que las empresas pusieron el grito en el cielo y dijeron: ¿cómo te vamos a dar el 85% a ustedes y el 15% de ganancia para nosotros? Vamos a quebrar. Siguen en Bolivia ganando el 15% y el país el 85%. Yo le hice seguimiento a ese decreto supremo. ¿Qué dice? Y finalmente no se dio, porque él, y eso es una de las cosas que creo que hay que destacar del presidente boliviano Evo Morales, en el sentido de que no tomó a la fuerza los lotes, no, primero mandó a hacer un estudio técnico económico, y a partir de ahí los expertos le dijeron no. Aún así, con 20%, con inversiones y todos, se recupera el capital y ganan las empresas. Y entonces, por eso es que cuando se toma la decisión es que hubo un estudio previo a eso. Acá hay que hacer lo mismo. Y creo que eso es lo que pretende hacer Vizcarra. Tendrá la capacidad de poder trabajar a favor de los peruanos, ¿no? Las decisiones que pueda tomar a favor de la industria nacional. Pero si se van a reunir los ministros de Energía y Petróleo de Bolivia y Perú, ¿quién tiene que dar ejemplo a quién? Mira, ¿Perú a Bolivia o Bolivia a Perú? Bolivia a Perú, para que se tomen las decisiones adecuadas. ¿Cómo puede ser posible? Mira la inteligencia. Evo no tiene muchos estudios. No tiene estudios. ¿Ya? Pero sentido común a cómo defender a tu población. Y una de las cosas es que Evo ha creado una planta envasadora de gas. Así es. Claro, entonces el gas el GLP en Bolivia es barato. Pero lo bueno de todo ello es que el gobierno boliviano recibía 300 millones al año sobre sus hidrocarburos. Exacto. Y después eso se convirtieron en 4.000, 3.000 millones al año, cosa que le ha dado la fortaleza al gobierno para que pueda aumentar a los jubilados, para que pueda aumentar a los profesores. Es decir,
No, y la economía está boyante en Bolivia. Claro, y algo que nadie destaca, que es la única economía en el mundo, si bien es cierto que es pequeña, pero es la única que crece sostenidamente en los últimos 10, 12 años. Es que eso es digno de destacar. Pero eso jamás va a salir en los medios. No, pues. En la vida. No, Porque eso es un crimen eso es, los medios de comunicación jamás van a ver. Si esto que dice gobierno evalúa contratos petroleros, Perú 21 lo saca chiquito de chiquito. Claro, pero lo que tienen que entender es que la industria del petróleo es una industria altamente rentable y por otro lado tiene relación directa con la economía del país. A pesar de que nosotros tenemos una industria con una producción pequeña, ¿no? El volumen que consumimos nosotros como país, 220,000 barriles diarios de combustibles, nos hace que eso es una cantidad extraordinaria de dinero que influye en nuestra economía. O sea, mira, el hecho solamente de bajar los pasajes influye en toda la población o no. Sí. En el transporte, sí o no. Claro. Entonces, ahí hay que retomar la situación de nuestra industria del petróleo y por eso es que uno de los planteamientos que debe hacerse es que si ahorita ya Perú Petro ha fracasado con su política entreguista de los lotes petroleros y no ha subido la producción, hay que sacar, en vez de darle mayores facultades a Perú Petro, lo que debe hacer es rescatar de ahí, de Perú Petro, ¿no es cierto?, la gerencia de exploración y explotación de petróleo, para que esta pase a manos de Petroperú y todos los contratos sean contratos de servicio. Y se acabó la corrupción dentro del sistema, en el caso de los lotes petroleros y del gas. Así de simple. O sea, no se necesita hacer más que el Estado peruano vía Petroperú se una con las mejores empresas del mundo y comiencen a trabajar de la mano. Debería de hacerse eso, pero es tan difícil acá en el país. Es decir, no hay voluntad para hacerlo, porque es cuestión de un decreto supremo y listo. Claro, lo que pasa es que se les tiene miedo a las empresas petroleras porque hacen sus lobbies, tal como ha hecho Odebrecht con todo el sistema de construcción en el Perú, los árbitros y todo lo demás, ¿no? Pero ya es importante esta parte de la noticia, ¿no? Bien claro, ¿eh? El presidente Martín Vizcarra reiteró que el gobierno no firmará ningún contrato petrolero mientras todo no esté claro. Ya adelantó opinión. Dijo que valorarán el caso con la sociedad civil, colegios profesionales y autoridades locales. Si encontramos cosas que no tienen justificación, es decir, algo raro, no firmaremos. Lo que prima es la transparencia y revisaremos, esta es la parte que me gusta, la conveniencia para el Perú de esos contratos. Bueno, esa es la parte resaltante de lo que ha hecho el presidente. Ojalá Vizcarra. que nos llamen al 440-5090, teléfono de cabina, para que puedan opinar si procede o no esto de esos contratos lesivos al país. Vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra. Por considerarlo de interés, vamos a dar lectura al editorial del director del diario Correo, analizando la presentación del premier César Villanueva. Según Iván Eslokovich, director del diario Correo, fue bastante enfático al dejar en claro que antes de hacer realidad el soñado ingreso del Perú al exclusivo club de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, hay mucho por hacer a nivel interno. Hay que superar la anemia y la desnutrición que matan a niños en zona
donde el Estado no es capaz de llegar. Recordemos, dice Slokovic, que cuando PPK inició su mandato en julio del 2016, anunció que para el 2021, tras un largo proceso de implementación y adecuación a las exigencias, estaríamos ingresando a ese organismo que agrupa los 34 países más desarrollados del planeta. Miren nomás cómo trabaja la gente en Gamarra, Mesa Redonda o en Galerías Nicolini. Así se pregunta Slokovic, ¿vamos a entrar a la OCDE? Ante el Congreso, el premier Villanueva se refirió a la anemia y a la desnutrición, una dura realidad muy lejana, aquella que existe en el club de los países ricos. Es bueno aspirar, pero hay que ser realista. El premier Villanueva ha puesto las cosas en su real dimensión y es de esperarse que esa visión desde el Poder Ejecutivo haga que la tecnocracia de lujo ponga los pies sobre la tierra, pues primero es lo primero es el Perú. Claro, eso es fundamental. Mira, ese gabinete de lujo fue un engaño. Fue un engaño. Definitivamente una cosa es la administración privada y otra cosa es la administración pública. La gente que desconoce la administración pública que incurre en muchos delitos a veces porque en la administración privada se toman decisiones rápidas y no tan santas que digamos, ¿no? Así que por ahí el que nosotros podamos calificar para ingresar a los países, los 40 países de la OCDE, los países más avanzados del mundo, nos falta muchísimo. O sea, no podemos ir a la OCDE cuando tenemos desnutrición crónica, la violencia generalizada, o sea, no estamos para calificar. Yo me acuerdo que cuando estaba el presidente García, decía, estamos en el primer mundo, y yo dije, está loco. ¿Por qué? Porque una cosa es el Perú, aquí en Lima nomás, y cuando nosotros que nos paseamos por la selva, por el trabajo mismo, vemos tanta pobreza, entonces el Perú va a calificar, tenemos que, para muchos años todavía, porque tenemos que corregir cosas internas. O sea, ¿cómo puede ser posible que seamos el principal exportador de qué? De droga en el mundo. O sea, que somos se ha vuelto a recrudecer la pobreza en el país. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Calificar a la OCDE, que donde están todos los países de avanzada, hay que ir, sí, pero primero tenemos que trabajar en lo interno. Por eso yo decía, hay una mirada al país, al interno, primero los peruanos y después los terceros. Hay una nota que solamente la ha sacado el diario Correo, bien escondida, pero recontra escondida, sin embargo el valor que tiene. Escuchen, trabajadores del Perú, escuche, señor Juan Razuri, titulares, inspectores pondrán en planilla a trabajadores. El Ejecutivo pidió el día de ayer al Congreso delegarle la facultad para que los inspectores de la SUNAFIL puedan incorporar a planilla a los trabajadores informales de las empresas formales que visitan, por decir, vienen a Eco Radio. Vienen, señor Razuri, usted trabaja acá, sí. Su boleta de pago, no tengo. Lo ponen en planilla. Sí, pero yo quisiera hacer según gestión, pero escucha la opinión de gestión. Ya, dale. Porque acá Correo la saca chiquita y ¿qué dice gestión? Según gestión, los inspectores podrán incorporar directamente
a trabajadores en planillas electrónicas en los casos que se evidencie la existencia de una relación laboral informal. Analistas, acá vienen los opinólogos, analistas del sector laboral señalan que en el mercado laboral hay algunas empresas formales que tienen un porcentaje de trabajadores fuera de planilla. Algunas, yo conozco bastantes, Edwin Alberto. Sí. Algunas, ha dicho, si los analistas expertos en cuestiones laborales dicen algunas, hay un montón. Sí, pero no, pues tratan de desviar justamente al sector informal en el Perú. Y yo le diría al Ministerio de Trabajo que vaya a revisar a Han Oil, que vea en todos los grifos del país, ¿no?, que no pagan seguro complementario de trabajo de riesgo, que no tienen beneficios, que no tienen nada. O sea, solamente que vayan los inspectores a esas grandes empresas para que vean lo que están haciendo. No les pagan vacaciones, no les pagan utilidades, no les pagan nada y disfrazan con 2, 3 empresas alternas, que es lo mismo finalmente. O sea, es una práctica en el Perú, en el sector petrolero, por ejemplo. Tercerizan, ¿te refieres? Tercerizan, pero son sus mismas empresas vinculadas a ellos. Pero la ley permite eso. Sí, claro, la ley la han creado, pero aquí viene un tema, lo que tú mismo has dicho, lo que ha leído. ¿Qué es lo que dice? Si un trabajador hace un puesto recurrente en una empresa, en automático ese puesto es del trabajador. Pero no, te tratan de desviar, vayan a los informales, ¿no? Porque ahí está la violación de derechos. Claro que hay violación de derechos, pero también las pymes tienen una ley especial sobre esa materia. Pero aquí, primero yo le diría, ¿no es cierto?, al ministro que vaya a las grandes empresas donde hay violaciones de derechos extremadamente que al trabajador lo tienen como esclavo. No, pero acá lo dice claramente. De repente me he expresado mal o no me has entendido. Se está refiriendo a las empresas grandes. Ahí. A eso se está refiriendo. Analistas del sector laboral señalan que en el mercado laboral hay algunas empresas formales que tienen un porcentaje de trabajadores fuera de planilla. ¿Es cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos que señalarlo con toda precisión. Por ejemplo, la gran mayoría de periodistas en el Perú no están en planilla. Eso es una gran verdad. Surruc. Y entonces Surruc. No, y por eso justamente, ¿no?, cuando tú ves periodistas que dedicados a esta profesión que es muy delicada, no se le paga lo suficiente, y ahí es justamente cuando se intenta desviar la información, porque ellos también tienen familia. Entonces por ahí se desvirtúa la cuestión de transparencia. Los periodistas antiguos decían: muy pocos son objetivos e independientes, pero a veces la decencia, el dinero te hacen independiente. Es más, un dueño de un medio fuertísimo en el país decía: ¿quieres ser dueño de lo que dices? Funda tu periódico, funda tu revista, funda tu canal de televisión. Nadie te va a decir qué tienes que decir. Claro, fíjate, en un momento yo reclamé en Piura porque me estaban maltratando, y algo que el hecho solamente de ir a hacer una visita, por ejemplo, al presidente de Ecuador, que llegó, y por una cuestión de decencia nos hemos ido a visitarlo, los diarios comenzaron a golpearme, chavista, y un montón de adjetivos que no tenían sentido, ¿no? Pero, bueno, esa es parte, pues, yo, para redondear la idea, ¿qué me dijo uno de los dueños de los medios? No quiero sacarte, pues. Así me dijo. Así de simple. Así no, porque no quiero, pues. Sí, así son. Así son. Y entonces uno se dio cuenta, bueno, así estamos ahora en el Perú. No, de siempre estamos en el Perú, sí. Hay muchos periodistas, ha visto en los canales de televisión, que han tenido que renunciar porque han querido que, leyendo la noticia, digan, por ejemplo, y esta noticia fue gracias a Jabón,
nos vemos en las flores. No quiero, pues, no quiero decir eso. Es decir, uno tiene que decir lo que desea, no lo que te dicen que tienes que decir. Vamos a una pausa y retornamos con el público tiene la palabra y con el amigo Juan Razuri, una de las personas más preocupadas por la seguridad laboral en el país. La noticia, continuando con la noticia, hay algo importante que sucedió el día de ayer, es que el congresista Kenji Fujimori no asistió al Congreso para que dé sus descargos y además porque ya el congresista que filmó a los congresistas de la República ya ha caído en un delito que es encubrimiento real, cohecho pasivo propio, que tiene pena de 8 años de pena de privativa de la libertad. Yo creo que allí el congresista Mamani ya está en problemas y además también a todo ese grupo porque definitivamente los van a desaforar, que esto tiene todo un procedimiento en el Parlamento, sí lo tiene, pero hay que decirlo, el congresista Mamani ya está en problemas al haber mentido, al no entregar los videos originales a la Fiscalía. Bien, continuando con la docencia en el programa, vamos a tratar con el amigo Razuri el tema de la vigilancia de la salud como parte de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Vigilancia de la salud. ¿A qué se hace referencia respecto a esto, señor Razuri? Sí, buenos días, Evin. Primero quiero darle mis saludos a todos los trabajadores del oleoducto que se encuentran laborando en las diferentes estaciones a lo largo y ancho del Perú. Es un tema relacionado directamente con un cumplimiento del empleador que está enmarcado dentro de la ley 29783. Dentro de la ley hay toda una serie de obligaciones y dentro de las obligaciones están los exámenes médicos y ese tema referente a la vigilancia de la salud. Si la vigilancia y la salud en sí yo lo considero como una ciencia, porque es una recopilación de información tanto médica como de las diferentes áreas de trabajo que se ha desempeñado cada trabajador durante el tiempo de su vida laboral. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad para proteger la salud. ¿Y cómo la vas a proteger? Porque ahí vas a ver si es que ha estado expuesto a determinados riesgos laborales y de acuerdo a eso ir abriéndole una historia médica y haciéndole los exámenes médicos respectivos. Si ese es el fundamento, ese es el término, cómo se desenvuelve ese término, y es responsabilidad netamente del empleador y todo enmarcado dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo. En esta vigilancia de la salud de los trabajadores hay varios tipos de vigilancia de la salud de los trabajadores, dice la misma evaluaciones del estado de salud de los trabajadores. ¿A qué hace referencia el tipo de vigilancia de los trabajadores? ¿Respecto a qué temas? Ya, fundamentalmente es para proteger la vida y la salud y no tener accidentes. Pero cuando hace referencia a esos términos, hay ciertos grupos que están relacionados directamente. ¿Qué es lo que le originan al trabajador? Uno puede ser por causas directas, otro grupo le llaman que el trabajo es consecuencia de que te origine un accidente o una enfermedad profesional en este caso. Y el tercer grupo es que viene ya el trabajador que trae una enfermedad, por decir una de las más comunes y más recurrentes, ¿no? Podemos tener una gripe, vamos con esa gripe al trabajo y esa gripe te puede desencadenar una enfermedad más grande, se te va complicando y te puede originar la muerte. Pero esa enfermedad tú le estás trayendo y no está considerado como una enfermedad profesional. O sea, la vigilancia de la salud está enmarcada dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sí, correcto, y también está aquí todo articulado cuando es una enfermedad profesional con la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo. Y sí, aquí tengo una preocupación bien grande porque ¿cómo es posible? Estamos En el siglo XXI. en el siglo XXI, y del total de la masa laboral de la PEA, que somos 17 millones aproximadamente, solo el 9% esté coberturado con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y tocaron un tema cuando estaba acá Eduardo, sobre la informalidad. La informalidad en el Perú es del orden de más o menos el 70%, y ahí está uno de los grandes problemas. Y uno de los grandes problemas es el seguro complementario de trabajo de riesgo, y más grave, que no hay una vigilancia médica para ese 70% de la población que está protegida en temas de salud, y si tiene un accidente, sobre temas de indemnización. Sí, es un problema bien grande, sí, que está pendiente de solución. Sí, y justamente aquí estoy leyendo, ¿no? Los tipos de vigilancia de la salud de los trabajadores. A ver, compañeros, a los trabajadores del Perú, escuchen esto. Evaluaciones cualitativas de los agentes o factores de riesgo de naturaleza físico, químico, biológicos y de acuerdo a la metodología de la gestión de riesgo. Agentes de riesgo. ¿Qué significa agentes de riesgo? ¿Qué significa agentes físicos y agentes químicos? Dice sí. La norma. ¿Qué? A ver, por favor, ¿puede desarrollar un poco la idea? Ya, correcto. Las aseguradoras ahora nos llevan ventaja en cuanto que ellos tienen un pool de abogados, y últimamente, bueno, todo el tiempo lo han exigido, pero ahora el detalle es que están exigiendo el monitoreo de los riesgos. Si un trabajador presentas todo un expediente para que sea coberturado con el seguro complementario de trabajo de riesgo, si vas con un problema de oídos, la aseguradora te va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito, dame la descripción de puesto del trabajo, dame a lo que está expuesto y dame el monitoreo de los ruidos. Y máximo la persona puede soportar 80 decibeles. Si en el monitoreo de los agentes, en este caso es un agente físico, está menos de 80, tienes una observación que no va a continuar tu expediente para calificar y ser coberturado con el seguro complementario de trabajo de riesgo. O sea, por ejemplo, para que el público tenga conocimiento, en el caso, por ejemplo, las empresas petroleras y también eléctricas, por ejemplo, que tienen turbinas, ¿no? Que cuando dan arranque tienen un sonido estruendoso. ¿Qué? Ahí, por ejemplo... Sí, ahí debe hacerse una vigilancia más seguida. Exactamente, sí. Ahí hacen un monitoreo de los agentes, en este caso agentes físicos, relacionado con el ruido. Todo, y también esto está amarrado. Por ejemplo, por ejemplo, agentes químicos, estamos hablando en el caso de Petroperú específicamente ya. De los, por ejemplo, los laboratorios. Ya, en el laboratorio. ¿Qué utilizan, por ejemplo? Existe una norma técnica, la 068, que cuando ahí está relacionado todos los productos y la enfermedad que te originan. Estaba revisando, está en el caso utilizan, por ejemplo? En laboratorio están utilizando el sileno. El sileno, tolueno sí, también. El tolueno, el metanol. Y todos esos productos químicos te van a originar una enfermedad. Y para que sea catalogada como una enfermedad profesional, tiene que estar detallado en tu descripción de puesto y en el hiper, es decir, el señor fulano de tal, dentro de sus labores esté expuesto porque hace tales y tales actividades en laboratorio. Y si es que no está en el hiper o en tu descripción de puesto, simplemente la aseguradora va a poner una observación, te va a devolver el expediente y nuevamente hay que ir rehaciéndole, subsanando las observaciones. Si ese es todo un problema que en este momento las empresas que tienen las certificaciones, porque ahora están con los hiper, con los ISOs, con las OSAS, las empresas están dándole bastante importancia a lo que son los hiper, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos para poder que la gente en algún momento sea coberturada con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Vamos a hacer para que el público tenga conocimiento, por ejemplo, cada vez he visto, y ahí creo que hay una violación,
no les dan los implementos necesarios. Yo he visto, por ejemplo, cuando echan gas natural, ¿no? Los vehículos, el GLP, las que atienden ahí, las chicas que atienden, no tienen, por ejemplo, ni lentes, ni máscaras respiratorias, porque eso definitivamente con el futuro van a sufrir de cáncer al pulmón. Sí, dentro del sistema de gestión, ahí se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que lo deben aplicar todas las empresas. Y dentro del sistema de gestión para proteger al trabajador, primero está, si es que en el caso específico que me está comentando, de la gente que trabaja en los grifos, lo primero que debe hacer el empleador, debe ver la forma, porque ahora existen equipos para cuando están abasteciendo el combustible, no haya pérdida de vapores al medio ambiente, porque eso afecta directamente a la salud. Y lo último, la última defensa, cuando no se puede evitar, la última barrera de defensa son los famosos equipos de protección personal. Eso es lo último. Pero primero es responsabilidad del empleador evitar todas esas fugas para que no afecte a la persona y al medio ambiente. Claro, pero aquí hay que hacer un llamado a los empleadores de los amigos de los grifos, ¿no es cierto? Porque definitivamente cada vez se termina de echar gas a cualquier vehículo y sale cantidad de gas que lo absorbe la persona que está allí. Eso a mí me ha llamado siempre la atención, tanto en el GLP como en el GNB. Entonces, los empleadores tienen que darle definitivamente sus artículos para evitar que se contaminen. Es muy cierto, sí, hace poco he visto el problema que me está comentando. Si la gente trabaja sin equipo de protección personal, y esa es la última defensa, si hay responsabilidad ahí, porque la ley es bien clara, uno de los principios dice el principio de prevención, que dice que el empleador es responsable de implementar las medidas y medios de condiciones para proteger la vida y la salud del trabajador. Ya, muy bien, o sea, que todos estos elementos, herramientas que tienen los trabajadores a nivel del país no están siendo bien utilizadas, porque es una ley que después de 20 trabajadores tiene que haber un comité de seguridad y salud en el trabajo. Sí, correcto, bueno, ese es muy cierto, eso ya está normado, que 20 trabajadores hacia adelante, tiene que haber un comité de seguridad por partes iguales, igual representante de los trabajadores y el empleador. Cuando son menos, se nombra un supervisor de seguridad. Estaba leyendo también que con esto de los comités, la responsabilidad es bien grande, que la asume en caso de un accidente o si hay incumplimiento o el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es refrendado por ambas, por el empleador y el representante de los trabajadores, de suceder un accidente en base a lo que está establecido en los reglamentos internos, es responsabilidad compartida. Aquí una invocación a los sindicatos, a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que haya una mayor difusión y un cumplimiento a lo que está establecido en las normas y procedimientos. Pero mira, yo creo que en algunas empresas ya los empleadores ponen mayoría en el Comité de Seguridad y Salud. Eso no está bien, o sea, no está normado, pero sin embargo, por el abuso dominante del empleador, ellos son mayoría, y así no está, porque finalmente lo que se tiene que hacer es una elección dentro de todos los trabajadores para elegir a sus miembros, ¿no es cierto? Sí, el proceso para el representante de los trabajadores es un proceso democrático. Cualquier trabajador de la empresa que está nombrando el comité puede postular. Uno de los requisitos, tener conocimiento de la materia de seguridad y salud en el trabajo. Y los comités de seguridad y salud en el trabajo son comité paritario, igual número de representantes de los trabajadores. El problema viene que cuando se nombra el secretario del comité, por lo general el secretario está recayendo en el empleador. Si tuve una experiencia, participé como veedor de parte de mi organización sindical, y llegó un momento en que se entrampó la conversación, la votación. Ya 4 de la empresa y 4 de los trabajadores
estaban votando cada uno defendiendo a su candidato. Su posición. Y llegó un momento que no había forma de darle solución. Y hasta que dijeron, bueno, el representante de los trabajadores, como tiene que ver en el tema de seguridad, démosle la secretaría. Pero sí es un problema porque por lo general la secretaría está recayendo en la parte del empleador. Hay gente que lo ve con buenos ojos y hay gente que no lo ve así. La gente... Claro, yo pienso, Razuri, que acá lo que los sindicatos en el país, ¿no? Las federaciones, confederaciones deben promover que esta ley sea conocida por los dirigentes a efectos de que hagan valer los derechos de los trabajadores en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, valga la redundancia. Y por otro lado también esta promoción, conocimiento de las leyes tiene que venir afinada a una capacitación, ¿no es cierto?, para que conozcan estas leyes. Yo creo que en la medida que esto crezca, a ver, vamos compañeros trabajadores del país, ¿no?, conozcan, lean un poco más de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque es importantísima, uno, para prevenir. Y en el caso del empleador, o sea, es una inversión a largo plazo, porque cuando menos accidentes puedan haber, definitivamente van a bajar los costos para la empresa. Pero a veces el empleador lo ve como que hay una inversión porque tiene que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, las condiciones, ¿no es cierto?, del sector donde trabajan. Y eso creo que no es así. Sí, esto muy cierto lo que está comentando. Hay un informe que habla de, por las malas prácticas laborales, está originando una pérdida del 4% del PBI a nivel global. Son cifras alarmantes, preocupantes. Preocupantes. Sí. Muy bien, con esto damos por finalizado el programa. 1400 AM Eco Radio. Hasta mañana. Esto fue El Público Tiene la Palabra.